Un agradecimiento que hago llegar a todo el profesorado del área de Derecho del Trabajo, pero que quisiera personalizar, por supuesto, en Arantxa Vicente. Muchísimas gracias. Bien, pues en esta segunda parte de la mañana vamos a contar con 3 intervenciones que nos van a permitir continuar aproximándonos a la realidad normativa en el ámbito específico del derecho del trabajo y sobre todo ahora de la seguridad social también, cómo ha impactado la normativa propia y extraordinaria del periodo de la pandemia en este ámbito, en esta parcela específica del derecho. Y para ello vamos a contar en primer lugar con la participación de Amparo Esteve Segarra, que no necesita presentación. Ella es una profesora con una dilatada trayectoria académica e investigadora, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, que ha dedicado gran parte de su actividad investigadora a una amplia gama de cuestiones, tanto propias del derecho individual como de las relaciones colectivas de trabajo, como de la seguridad social e incluso en el ámbito del derecho procesal laboral, de manera que, como digo, Amparo Esteve no necesita presentación porque en el ámbito de la asociación todos la conocemos perfectamente. Ella va a desarrollar una ponencia titulada Responsabilidad o responsabilidades de los administradores y directivos de la empresa por deudas laborales y de seguridad social por la crisis del coronavirus. Un tema extremadamente interesante, por cuanto que cuando hablamos de responsabilidades, tanto la parte empresarial tiembla por lo que le puede afectar a su imagen, a su competitividad, como por lo que afecta directamente a la parte trabajadora, a los trabajadores y trabajadoras, en cuanto que están llamados a pleitear para la exigencia de estas responsabilidades. En segundo lugar, va a intervenir Guillermo Rodríguez Iniesta, que ya lo tenemos en pantalla perfectamente. Gracias, Guillermo. Y él, conforme a esa característica tan propia de su currículum vitae, de su trayectoria universitaria, va a afrontar un tema de máximo interés en el campo de la seguridad social y que él ha formulado así: COVID-19, contingencia común o profesional. Un aspecto relativo a la calificación jurídica de las contingencias derivadas de las alteraciones de la salud como consecuencia de la pandemia, y que tiene una trascendencia fundamental dicha calificación, por cuanto repercute directamente en el ámbito de la acción protectora de las prestaciones de la seguridad social derivadas de tales contingencias. Guillermo Rodríguez Iniesta, como todos sabemos, es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Murcia. Y por último, tendremos una intervención por parte de Elisa Sierra Hernáiz, que desde la Universidad Pública de Navarra y como profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en aquella universidad, va a hacer una intervención sobre un tema que afortunadamente cada vez más revela el grado de sensibilidad de la sociedad española por este asunto, ¿no? COVID-19 y desigualdades de género. Probablemente, seguramente hará una intervención pues resaltando el impacto que ha tenido la legislación extraordinaria producida durante el tiempo de la pandemia en materia de género, ¿no? Los aspectos relativos a desigualdades por causa del género, tanto cuando han sido tratados y cómo lo han sido, como por lo que ella pueda considerar que son deficiencias de regulación. Bien, pues sin más preámbulo, vamos a dar a continuación la palabra a Amparo Esteve. Amparo, cuando tú quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Amparo, por favor, activa el micrófono. Ya, ahora, buenas, ¿se me escucha ahora? Bien, voy a intentar compartir la pantalla. Bien, ¿se puede ver? Sí, se ve perfectamente. Gracias. Pues,
Bien, doy comienzo a mi intervención. Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que me haya invitado a participar en este coloquio, de decir que me ha hecho mucha ilusión participar, y agradecer a la profesora Margarita Ramos la presentación. Sin más, voy a entrar a abordar esta cuestión de la responsabilidad de los administradores por deudas laborales y de seguridad social en la crisis del coronavirus. La responsabilidad de los administradores es un tema clásico, a veces complejo porque invadimos los laboralistas temas de derecho mercantil. Por tanto, voy a intentar ser lo más clara posible, hacer una explicación lo más sencilla para ver este tema, que es un tema clásico, pero que adquiere nueva importancia con la crisis del coronavirus debido a la cantidad de ayudas públicas que han recibido las empresas, tanto con préstamos ICO como con ayudas a la seguridad social, en particular a partir de los ERTEs, y qué puede pasar si la crisis continúa. Mi exposición la voy a dividir en tres partes. En primer lugar, voy a describir brevemente las acciones para derivar responsabilidades a los administradores, las describiré, pero centraré el foco básicamente en una, que es la más importante en la práctica, para reclamar deudas laborales y de seguridad social, que será la acción del artículo 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. A continuación, describiré qué mecanismos se han aprobado desde la declaración del primer estado de alarma para hibernar la responsabilidad de los administradores, de manera que las deudas que pueda tener una sociedad no se contagien al patrimonio al patrimonio personal de los administradores, es decir, que no se les pueda derivar a los mismos. Y por último, quiero realizar una serie de conclusiones con ánimo sobre todo de que las podamos luego debatir cuando acabe esta mesa, sobre qué panorama puede ser el resultante de estas cuestiones. Bien, permítanme señalar, voy a volver un momento a la transparencia anterior, que la crisis del COVID-19, como saben, amenaza con hundir a un buen número de empresas, y si en la primera oleada del tsunami los ERTEs han sido claramente los protagonistas, se percibe ahora en muchos despachos de abogados y también en asesorías que aparece una pregunta constantemente planteada por administradores y directivos de la empresa, y es que seguramente van a haber muchos cierres y concursos, y ante esta situación la pregunta que se suele plantear es qué riesgo hay para el desempeño del patrimonio, el desempeño del puesto de administrador en relación con el patrimonio personal que tiene el propio administrador por desempeñar este cargo. En relación con las posibles acciones para derivar responsabilidades a los administradores, en nuestra legislación, en la Ley de Sociedades de Capital, hay tres tipos de acciones para derivar responsabilidades, las describo brevemente. Hay una primera acción prevista en el artículo 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la que no me voy a detener. ¿Por qué? Porque simplemente no se utiliza para reclamar deudas laborales y de seguridad social. Segunda acción, la acción del artículo 241 de la Ley de Sociedades de Capital. En esta voy a hacer una simple mención, pero si están mirando ustedes la transparencia, verán que tampoco me voy a detener demasiado en la misma, por la sencilla razón que es una acción que está pensada para reclamar a un administrador que ha tenido un comportamiento abusivo, negligente o doloso, y por tanto ha provocado la deuda. Pero si acudimos a los repertorios de la jurisdicción social, esta acción tampoco se suele utilizar, hay algún caso, pero no es frecuentemente utilizado para reclamar deudas laborales y de seguridad social, porque sencillamente los tribunales del orden civil entienden que las deudas laborales y de seguridad social son un riesgo propio de la actividad industrial de una sociedad, y por tanto tienen que ser soportados no por el administrador, sino por la sociedad. Además, como pueden imaginarse, es extraordinariamente difícil en la práctica acreditar que el comportamiento abusivo, negligente y doloso de un administrador es el que ha causado la deuda laboral y de seguridad social. Por tanto, en esta acción ni me detengo. Vamos a la vía preferida para derivar responsabilidades a los administradores. Es la vía contemplada en el artículo 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Por qué digo que es la vía preferida? Es la vía preferida también en lo que llamaríamos el ámbito de las deudas laborales y de seguridad social,
porque tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en procedimientos recaudatorios o de liquidación de deudas, pueden derivar directamente responsabilidades a un administrador si se cumplen los presupuestos establecidos en nuestra legislación. ¿Y cuáles son estos presupuestos que hacen que esta acción del artículo 367 sea la vía preferida tanto para la Tesorería como para la Inspección? Pues estos presupuestos son que es una vía que establece una responsabilidad objetiva o cuasi objetiva. ¿En qué sentido? Pues se requiere que haya existido una causa de disolución de la sociedad. Por ejemplo, la causa de disolución típica es que haya pérdidas que alcancen la mitad del capital social de una sociedad. Bueno, pues tenemos el primer presupuesto, se produce una causa de disolución. A continuación, el administrador tiene la obligación de instar la disolución o pedir el concurso, y si no lo hace en el plazo de 2 meses, no convoca la Junta General para disolver la sociedad o no insta el concurso, todas las deudas posteriores a la superación de este plazo de 2 meses pueden ser derivadas no solamente a la sociedad, que son deudas de la sociedad, sino también afectar al patrimonio personal de los administradores. Como quiera que es una responsabilidad objetiva o cuasi objetiva, no plantea los problemas de la acción individual a la que me he referido en la transparencia anterior, ni la acción del artículo 238, y es la vía que preferentemente utiliza la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para derivar responsabilidades a los administradores. Además, en esta vía, tanto la Tesorería como la Inspección no necesitan acudir a la jurisdicción civil, sino comprobar que se cumplen los presupuestos establecidos, en este caso en la legislación mercantil, para poder derivar responsabilidades. Hay una ejecutividad directa de la actuación tanto de la Tesorería, de la General de la Seguridad Social, como de la Inspección de Trabajo en la utilización de esta acción de responsabilidad. Por si ello no fuera suficiente, esta acción del artículo 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital es una acción muy interesante porque tiene una gran potencia. ¿En qué sentido? Pues que aunque las deudas sean deudas que haya generado una sociedad, los administradores responden, son garantes directos de estas deudas porque tienen una responsabilidad solidaria si hay un administrador es responsable solidario junto con la sociedad, y si hubiera varios administradores, en este caso todos los administradores tendrían una responsabilidad solidaria junto con la sociedad. Y además, otro atributo que hace a esta acción de responsabilidad una acción particularmente importante en la práctica es que los administradores responden con todo su patrimonio presente y futuro, con la única excepción de lo previsto en los artículos 605 y 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, como saben, garantiza unos mínimos vitales que nunca pueden ser afectados. Bien, hasta ahora en mi intervención lo que he tratado de exponer es qué vías hay para extender responsabilidades y la idea, que no sé si lo he conseguido, espero que sí, es que la principal acción para extender responsabilidades a un administrador societario de carácter laboral y de seguridad social es la vía prevista en el artículo 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Voy a centrarme ahora en qué ha pasado con la crisis del coronavirus y cómo ha afectado a esta vía preferente de derivación de responsabilidades. Para ello voy a utilizar una metáfora muy gráfica, empleada en algún medio de comunicación, donde nos vamos a encontrar en nuestro país con 3 tipos de empresas en función de cómo les ha afectado la crisis. El primer tipo de empresas son las empresas que denominaríamos empresas inmunes. Es decir, empresas que no solamente no han salido perjudicadas por la crisis, sino que ha ocurrido justo lo contrario. Se han, entre comillas, beneficiado de la situación de crisis. Por ejemplo, empresas del sector de alimentación que han incrementado sus cifras de ventas y de beneficios, o empresas que se mueven en el sector digital. Seguramente estarán pensando ustedes en empresas como Netflix, Zoom, Amazon, Google, etcétera, que precisamente estamos utilizando algunas de estas herramientas para poder realizar, por ejemplo, este congreso virtualmente.
Estas empresas han salido claramente beneficiadas, no voy a entrar más en esta cuestión, simplemente porque muchas veces tenían un modelo de negocio mucho más adaptado al panorama creado por la pandemia y además han conseguido un montón de datos de los usuarios y han socavado el negocio de las empresas con un modelo más analógico. Segundo tipo de empresas, las empresas asintomáticas, que serían las empresas que tienen músculo financiero suficiente para soportar la crisis. No me voy a detener ni en las inmunes ni las asintomáticas y siguiendo esta metáfora relacionada con el coronavirus, centraremos el foco en las empresas infectadas. Las empresas infectadas son empresas, en muchos casos pequeñas y medianas empresas o profesionales autónomos que están teniendo ya muchas dificultades para hacer frente a pagos de pólizas, alquileres, contratos de trabajo, proveedores, contratos de renting, etc. En muchos casos estas empresas tenían ya problemas antes de la crisis del coronavirus y estos se han visto agravados como consecuencia de la crisis. Quiero señalar aquí y hacer detenerme un momento en el caso de las empresas que ya estaban en concurso antes de la crisis del coronavirus. Y he de señalar que en el caso de estas empresas, quiero hacer un pequeño inciso, nos encontramos que estas empresas en concurso no pudieron acceder a los préstamos ICO, fueron excluidas, pero en cambio sí que han podido acudir a la herramienta de los expedientes de regulación temporal de empleo. Y aquí quiero detenerme un momento para incidir en una cuestión que me parece interesante, que está relacionada con que cuando se les permitió a estas empresas acudir a los expedientes de regulación temporal de empleo, se las sujetó también a estas empresas en concurso al compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses, este famoso compromiso de mantenimiento del empleo. La razón, venía a decir el legislador, era que lo que no se quería era que accedieran a las ayudas, a los ERTES, empresas en las que el instrumento de los ERTES podía ser una escapada hacia adelante e incrementar al final el pasivo de la empresa. Por tanto, para acceder a las ayudas había también, en el caso de empresas en concurso, que comprometerse a mantenerlo. Pero ¿qué ha ocurrido en la práctica? Que, como saben, este compromiso de mantenimiento del empleo ha ido flexibilizándose y uno de los requisitos de flexibilización del compromiso de mantenimiento del empleo es que cuando una empresa tiene riesgo de entrar en concurso, no se le exige cumplir con el compromiso de mantenimiento del empleo si ha accedido a las ayudas en los expedientes de regulación temporal de empleo. Con lo cual nos encontramos con una paradoja y es: las empresas en concurso tienen que cumplir el compromiso de mantenimiento de empleo, pero en cambio una empresa que no estaba en concurso y que accede al expediente, a las ayudas, a los ERTES, pero luego entra en una situación de riesgo de concurso, ya no tiene por qué cumplir el compromiso de mantenimiento del empleo. Aquí el legislador ha dejado una zona absolutamente gris y, en mi opinión, ello va a plantear problemas y creo que no tiene ninguna lógica que se exija el compromiso de mantenimiento del empleo para empresas que están en situación de concurso cuando no se exige el cumplimiento de este mismo requisito para empresas que no están en esta situación de concurso. Además, hay que tener en cuenta que estos expedientes de regulación temporal de empleo para empresas en concurso ya cuentan con tutela judicial, pues precisamente se tramitan ante el juzgado de lo mercantil. En todo caso, dejo esta cuestión para el debate y paso a comentar algunas cuestiones que me parecen lo que sería el núcleo de la intervención. ¿Qué medidas se han adoptado durante el estado de alarma para proteger a los administradores? Antes de comentar 3 medidas, voy a centrar el foco en 3 medidas, me gustaría señalar algunas características generales de estas medidas para proteger a los administradores. Primera característica general. La primera característica general es que se han ido estableciendo diferentes medidas, es decir, diferentes escudos, pero en ningún caso se ha adoptado un escudo absoluto que proteja a los administradores de cualquier tipo de reclamación. Se han ido adoptando diferentes, por tanto, medidas, pero no un escudo absolutamente protector. Segunda idea que quiero señalar. Nos hemos acostumbrado los juslaboralistas, pero también ha ocurrido en otras disciplinas, a una legislación aluvional, es decir,
ha habido cambios legislativos constantes en las que muchas veces el legislador establecía una medida, y esto ha pasado también para proteger a los administradores, una medida en la que luego esta medida, por reclamaciones de determinados sectores, por sugerencias incluso llegadas desde la academia, por lo que fuera, esa medida se corregía, se matizaba, se rectificaba. Con un método que nos recuerda casi al método científico de ensayo-error. El legislador ha ido cambiando constantemente estas medidas. Por tanto, cuando les comento estas medidas, muchas veces verán que han ido cambiando en el tiempo, se han alargado o se han reformado. Y tercera idea, antes de comentar estas medidas de protección a los administradores, que creo que es la idea central con la que me gustaría que se quedaran, es que estas medidas responden de protección a los administradores a una idea de que del legislador de que los administradores societarios lo están pasando fatal. Están luchando en una lucha casi, una lucha total para intentar que la empresa sobreviva. Por tanto, si las acciones para derivar responsabilidad a los administradores, las clásicas, tenían el sentido de establecer una especie de castigo ante una conducta irresponsable de un administrador que ante una situación de insolvencia o donde debía disolver la empresa no actuaba. En este caso, en la situación de la pandemia, el legislador ha pensado que las posibles situaciones de dificultad, de viabilidad amenazada para las empresas vienen de causas exógenas y que, por tanto, había que proteger a los administradores de posibles derivaciones de responsabilidad. Y a raíz de eso ha adoptado una amalgama de medidas. Yo solamente voy a comentar 3, pero me gustaría que también se quedaran con la idea de que la protección de los administradores no solamente ha derivado del derecho concursal o del derecho de sociedades, sino que ha habido acciones también relacionadas con otras cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, hay una medida que simplemente anuncio, pero que no comentaré, que es la relacionada con posibles cambios hostiles en la gestión empresarial. Como saben, antes de la vacuna de Pfizer, no sé si lo he pronunciado bien, las bolsas estaban quizá en el peor momento de lo que llevamos de siglo. Y esto había hecho que, por ejemplo, sociedades cotizadas en bolsa se quedaran en el ámbito español, pero también en todo el ámbito europeo, a precio de saldo, con lo cual existía el peligro de que inversores extranjeros realizaran OPAs hostiles sobre nuestras sociedades y los administradores de nuestras sociedades fueran cambiados simplemente porque las sociedades eran adquiridas en bolsa a precio de saldo. De ahí ha habido una política española, pero también a nivel europeo, de proteger las sociedades europeas de un ataque de inversores extranjeros. Una cuestión interesante desde la perspectiva de la geoestrategia, pero no se nos queda un poco grande a los laboristas. Abordo las medidas de protección de los administradores que sí que se relacionan con deudas laborales y de seguridad social. La primera medida que voy a comentar es la posible hibernación de la obligación de solicitar un concurso de creadores hasta el 31 de diciembre del 2020. Esta medida se contemplaba inicialmente en el artículo 43 del Real Decreto Ley 8/2020, donde se establecía para el primer estado de alarma que no había obligación de solicitar un concurso para un deudor hasta que finalizara el periodo de alarma o transcurrieran como máximo 2 meses. ¿Por qué se establece esta medida de no obligación de solicitar un concurso? Pues hay 2 razones básicamente. Primero, para dar tiempo a las empresas a recuperarse, porque, como es sabido, en muchos casos suele ocurrir que las empresas en situación que entran en un concurso acaba la cuestión en una liquidación. Entonces, la empresa acaba desapareciendo. Además, segunda idea importante, esta hibernación de la obligación de solicitar un concurso se relaciona con la cuestión de que se me oye, perdón, es que no sé si se me está oyendo.
Sí, perfectamente. Vale, disculpad porque tenía aquí una cuestión y como estoy con la pantalla de PowerPoint, es esto de hablar una pantalla. Bien, pues estaba diciendo que la obligación de hibernación también respondía al afán de proteger a los administradores. ¿Por qué? Porque si no hay obligación de solicitar el concurso durante un tiempo, esta acción del artículo 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que hacía que un administrador tuviera que responder, entre otras cosas, si no disolvía la sociedad o solicitaba el concurso en el plazo de 2 meses, no se activaba porque fallaba el primer presupuesto. Bien, ¿qué pasó? Que este plazo inicial de 2 meses se quedó corto y el legislador lo alargó hasta, en el Real Decreto Ley 16/2020, lo alargó hasta el 31 de diciembre del 2020. Luego hubo foros mercantilistas que advertían que incluso hasta el 31 de diciembre del 2020 esto era una medida que podía estar bien cuando una empresa tenía una estructura más o menos saneada, pero cuando una empresa estaba claramente en situación de concurso podía ser también problemático. El Real Decreto Ley 16/2020 fue derogado y actualmente esta no obligación de solicitar un concurso por parte del deudor está previsto en la Ley 3/2020, pero se ha añadido también una medida interesante. Se viene a decir que cuando el deudor alcanza un preacuerdo con los acreedores, lo que llamamos el preconcurso, y lo comunica al juzgado de lo mercantil, ese plazo de no obligación de solicitar el concurso se puede alargar durante 6 meses más desde la comunicación, con lo cual ahí tenemos un respiro adicional para los administradores. Siguiente idea siguiente medida que quiero comentar, que ha aparecido en la pantalla, es la suspensión de la obligación de convocar juntas generales en caso de que concurra causa legal o estatutaria de disolución. Esta medida se contemplaba en el artículo 40, apartado 11 del Real Decreto Ley 8/2020. Como llevamos ya un montón de reales decretos, quiero reseñar que era uno de los primeros reales decretos aprobados después de la declaración del estado de alarma, del primer estado de alarma que se inició el 14 de marzo del 2020. Si se fijan, aquí tenemos una obligación que suspende, una previsión, perdón, que suspende la obligación de los administradores de convocar la Junta General. Por tanto, también desactiva una vía para derivar responsabilidades a los administradores porque no hay obligación de convocar la Junta General. ¿Cuál es el problema que plantea esta medida? Como les decía, se contemplaba en el Real Decreto Ley 8/2020 y esta norma no ha sido derogada. El artículo 40, apartado 11, no ha sido derogado. Claro, en el Real Decreto Ley 8/2020 tenía todo el sentido. ¿Por qué? Porque en la situación de confinamiento domiciliario era muy difícil para los administradores convocar una Junta General telemática que precisamente en aquellos momentos no estaba demasiado regulada en la legislación mercantil y preparar la disolución de la sociedad. ¿Pero qué ha pasado? Que finalizado ese estado de alarma nos hemos encontrado luego con un estado de alarma decretado un fin de semana para Madrid y luego con otro estado de alarma iniciado el 25 de octubre con carácter general y con un artículo que no está derogado. Y entonces caben 2 posibles interpretaciones. La no obligación de convocar la Junta General para la disolución de una sociedad, primera interpretación, se ceñía al primer estado de alarma y, por tanto, ahora sí que hay que convocar una Junta General para disolver una sociedad si la sociedad tiene problemas. Esta primera interpretación sería posible. Piensen también que cuando estas medidas que estamos comentando sobre la responsabilidad de los administradores tienen un sentido claro y es que cuando hay una empresa que tiene problemas, las deudas muchas veces se comunican, tipo, piensen en una película de zombies, una empresa zombie va mordiendo a otras empresas, por ejemplo, no paga a los proveedores y claro, el que no desaparezcan, no se disuelvan estas sociedades puede provocar muchos problemas. Por tanto, a favor de esta primera interpretación estaría la idea de que hay que intentar que las empresas que son claramente insolventes y que deberían disolverse desaparezcan del mercado. Pero segunda posible interpretación, como esta norma no se ha derogado, continúa en vigor durante este segundo estado de alarma general y, por tanto, en ningún caso se podría reclamar a los administradores deudas laborales y de seguridad social porque no tienen obligación tampoco en este segundo estado de alarma de convocar la Junta General
para disolver una sociedad. Lo dejo ahí porque yo creo que es una cuestión que el legislador debería aclarar. En todo caso, hay que tener en cuenta que como los tribunales del orden civil para el tema de derivación de responsabilidades a los administradores son, permítanme la expresión, extraordinariamente estrictos. ¿Por qué? Porque el derivar responsabilidades a los administradores ataca la clave de bóveda de nuestro sistema económico, de nuestro sistema capitalista. El hecho de que cuando una empresa se comunica la responsabilidad al administrador es una cuestión muy seria y por tanto son muy estrictos. El hecho de que haya por aquí un artículo que puede crear inseguridad jurídica puede ser un elemento que contribuya a que no se deriven responsabilidades a los administradores. Tercera medida, con esta acabo y luego paso a las conclusiones. La tercera medida es que se ha suspendido la causa de disolución por pérdidas. Nos encontramos en el Real Decreto Ley 8/2020, que inicialmente existía una previsión en el artículo 40, apartado 12, que establecía que en ningún caso un administrador societario respondería de deudas contraídas durante el estado de alarma. ¿Qué ocurría con esta previsión? Pues aparentemente era un escudo muy fuerte para los administradores, pero inmediatamente los despachos mercantilistas advirtieron a los administradores que esta protección era una protección limitada en el tiempo. ¿Por qué? Porque una vez se levantaba el estado de alarma, si la empresa continuaba teniendo problemas económicos, sí que podía haber derivación de responsabilidades porque el legislador tenía ese escudo a deudas contraídas durante el estado de alarma. Como consecuencia quizá de estas protestas, de estas críticas, el legislador cambió la táctica. ¿En qué sentido? Pues se fijó en la principal causa de disolución de sociedades, que son la disolución por pérdidas. Esta causa de disolución está prevista en el artículo 363, letra E, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Es la causa de disolución estrella en nuestro ordenamiento y significa que una sociedad debe disolverse cuando haya pérdidas que alcancen la mitad del capital social. ¿Y qué ha hecho en relación con esta causa de disolución durante la pandemia? Pues se ha dicho, no se van a tener en cuenta las pérdidas del año 2020 y a efectos de activar esta causa de disolución. No se tienen en cuenta las pérdidas del 2020 y durante el 2021 solo se podrán tener en cuenta las pérdidas del 2021 cuando transcurra todo el año 2021, es decir, se cierra el ejercicio del 2021, durante los 2 primeros meses del 2022, entonces sí que se activa esa causa de disolución por pérdidas que, como ven, se ha quedado congelada durante el tiempo. Como todos creo que estarán pensando, nuevamente el legislador lo que ha querido es ganar tiempo para que las sociedades se mantengan, si es posible. Esta previsión está contemplada, no les voy a aburrir por no comerme el tiempo, ahora en la Ley 3/2020. Ya llego yo a la parte de conclusiones. Primera conclusión que quiero lanzar aquí. Ha habido durante la pandemia y durante el estado de alarma una alteración de reglas de disolución, en materia de disolución de sociedades y de concurso, que si clásicamente estas reglas lo que buscaban era que las sociedades insolventes desaparecieran entre comillas, del mercado para no contaminar a otras, esta idea de la película de zombies que les he comentado, pero trasladada al ámbito de las empresas, y en el ámbito concursal, la normativa concursal lo que ha perseguido es que también cuando una empresa está en una situación que no puede hacer frente a sus deudas, debe instar el concurso en aras de proteger sobre todo a los acreedores. Hemos pasado a una normativa que como consecuencia del estado de alarma lo que busca sobre todo es proteger el tejido productivo, intentar que el menor número de empresas se destruya y también proteger a los administradores que están pasando una difícil situación. Segunda idea. Estas previsiones que yo les acabo de comentar han existido en otros países de la Unión Europea e incluso a nivel mundial. Hay algunos informes del Banco Mundial y veremos que la lógica está moratoria en materia de concursos, el no tener, el congelar también la disolución por pérdidas, ha existido en otros países. Lo que ocurre es que esto ha provocado lo que yo llamaría un espejismo en materia de concursos, porque como hemos metido los concursos en una especie de congelador,
como les decía, no hay obligación de solicitar un concurso hasta el 31 de diciembre del 2020, hay un 15% menos de concursos, se estima este año, lo que llevamos del 2020, que lo que ocurría en el año 2019. Y ello pese a la situación de crisis que estamos viviendo. ¿Qué puede pasar? Y lo dejo para el debate. Que al día siguiente de acabar este año, de acabar este maldito 2020, el 1 de enero del 2021 se produzca una especie de descongelación bestial de todos los concursos que no se han presentado, porque no lo he dicho, pero lo comento ahora, esta no obligación de presentar concursos también se ha establecido que los acreedores tampoco pueden pedir lo que se llama el concurso necesario. Entonces, muchos están esperando a que esta prohibición se levante para instar el concurso de acreedores. Puede haber una descongelación muy fuerte a partir del 2021. Tercera conclusión. Se calcula que una empresa de cada 5 en nuestro país va a desaparecer. Y si acudimos al sector del ocio y del turismo, las estimaciones son aún peores, son 2 de cada 5. Es decir, que este informe es un informe del Banco de España realizado antes de del segundo estado de alarma general, con lo cual las previsiones podían empeorar, pero también como consecuencia de la vacuna quizá es demasiado pesimista. Lo dejo ahí. Y voy ya acabando. ¿Qué puede ocurrir o qué es lo que yo creo que hay que estar preparados por si ocurriera? Porque tiene una repercusión clara en cuanto a deudas laborales y de seguridad social. Las medidas de protección a los administradores pueden tener un efecto boomerang, es decir, de arma arrojadiza que cuando vuelve golpea y es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque fíjense que cualquier directivo o administrador de una empresa sabe que cerrar una empresa es un vía crucis, es mucho más difícil que crearla y en muchos casos, imaginemos por ejemplo una empresa prototípica en España, como laboralistas, por lo menos a mí se me ha olvidado gran parte del derecho mercantil que sabía, pero sería una sociedad de responsabilidad limitada con un capital social de 3.000 euros. Imaginemos que esa sociedad ha pedido préstamos ICO, ha accedido a ayudas para los ERTES, etcétera, y tiene problemas. Una tentación muy fuerte para un administrador de una empresa de este tipo es desaparecer, dar un persianazo, cerrar al margen de los cauces legales. ¿Cuál ha sido el freno para no hacerlo clásicamente? Pues los administradores sabían que cuando iban a un asesor le decía, ¿qué pasa si yo doy el persianazo y dejo de pagar a todos, a la seguridad social, en las ayudas a los ERTES, al banco y a la administración pública con los préstamos ICO, a los trabajadores? ¿Qué puede pasar? Pues se le decía que generalmente no era aconsejable dar un persianazo porque podía haber una derivación de responsabilidades al administrador por precisamente no seguir los cauces legales para cerrar una empresa. Pero claro, como estos frenos han desaparecido durante el estado de alarma para proteger a los administradores, nos podemos encontrar que mucho dinero público que se ha invertido en las empresas se quede sin recuperar, que empresas no mantengan el empleo y que las ayudas que hemos dado en algunos casos a las empresas se conviertan en ayudas a fondo perdido sin ningún tipo posible de recuperación. Como ya saben y se ha comentado, a veces hemos aprendido poco de la crisis del 2008, ayudamos en algunos casos a la banca y nadie sabe dónde ha ido el dinero. Y por tanto, el peor escenario posible, esperemos que no se produzca, sería una especie de tormenta perfecta sobre la que el Banco de España ha advertido, que nos encontremos con que hemos vivido una crisis sanitaria, estamos viviéndola, después una crisis económica, también estamos viviéndola, y que como consecuencia de que estas ayudas no se recuperen, nos encontremos con una crisis de deuda pública y una crisis financiera para los bancos. Y desde el 2008 sabemos que desde el punto de vista laboral y de seguridad social, para el balance de la seguridad social y para nuestras cifras de desempleo, una crisis financiera y de deuda alarga muchísimo una crisis económica. Espero que este enfoque de la Unión Europea diferente provoque que ello no ocurra, pero podría ser un escenario posible. Nada, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Amparo Esteve, por esta excelente intervención sobre un tema de una gran complejidad, pero de mucha relevancia, no solo para el derecho mercantil, sino también para el derecho del trabajo, a fin de que, entre otros, los trabajadores puedan satisfacer sus créditos salariales y de seguridad social frente a las empresas en concurso o en estado de disolución. Vamos a dar ahora, a continuación, la palabra a Guillermo Rodríguez Iniesta para que desarrolle su ponencia. Bien, pues buenos días, o buenas tardes ya, a la hora que estamos. Lo primero es que quiero pues agradecer a la organización, ¿no? Tanto a la asociación como a la universidad, la amabilidad que han tenido de invitarme a estar aquí con vosotros. Y en segundo lugar, obviamente, a todos los que están ahora mismo en el ciberespacio, ¿sí? Intentando ir que a estas horas, a las 13 horas, un jueves, que lo que da gusto es salir a pasear. Aquí por Murcia, no sé por allí, pero por aquí hace un sol espléndido. No hay bares abiertos, pero bueno, es la cosa que hay. Bien, también quiero darle las gracias, también anticipado a Arantxa, que me va a echar una mano en el desarrollo de esta sesión, porque ayer estuvimos probando una presentación que yo también hice y yo no conseguí conectarme, y entonces ella pues la va a poner y irá pasando conforme yo se lo vaya diciendo. Pues gracias, Arantxa, por como ven, la movilidad funcional aquí también opera. Bien. Bueno, se trata, única y exclusivamente, mi intervención se va a limitar a, bueno, actualizada a una determinada contingencia, como es la alteración de la salud, una invalidez, etcétera. Eso, ¿cómo se va a poder llegar a considerar en el ámbito de la seguridad social? Puedes pasar la siguiente. La siguiente diapositiva. Sí, por favor. Cuando puedas. Bien. Bueno, vamos a ver. Ahí son 4 puntos, es un índice. Yo, en la primera, es simplemente un recordatorio de la gran relevancia que tiene nuestro sistema de seguridad social. La causa que ha provocado, pues, una incapacidad temporal, una invalidez, una muerte, etcétera. En segundo lugar, la normativa que se ha ido desarrollando en torno a esto en los distintos y sucesivos reales decretos, leyes y así como en disposiciones de mucho inferior rango, su consideración o no como riesgo profesional y algunas consideraciones finales. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, realmente nuestro sistema, como sabéis, se inició en el año 67 y es curioso que han pasado ya por 53 años, ¿no? Y uno de los principios que programaba la ley de bases era la consideración conjunta de las contingencias. Y sin embargo vemos cómo después del desarrollo de los distintos textos articulados y refundidos mantienen una gran diferencia. La muerte no tiene el mismo valor si deriva de un accidente común que si de un accidente de trabajo, una incapacidad permanente tampoco, una IT, etc. En definitiva, sí tiene precio. Bueno, y eso, simplemente esto es un recordatorio, que lo sabréis mucho mejor que yo. Pero bueno, el hecho de que una determinada se acceda vía riesgo profesional, vía riesgos comunes, pues facilita, por un lado, la garantía total en el acceso a las prestaciones o que te puedas quedar desprotegido en algún momento. Te facilita también el acceso en menor exigencia de requisitos, como son la cotización, periodos previos de cotización. Y luego hay muchísimas e importantes diferencias cuantitativas y cualitativas en la protección. Están la asistencia sanitaria, los subsidios, las incapacidades, hay prestaciones singulares que sí se reconocen como derivadas de riesgos profesionales y no de riesgos comunes, las prestaciones por incapacidad permanente, prestaciones propias derivadas de accidentes de trabajo, como son las lesiones permanentes no invalidantes. En las pensiones de supervivencia el cálculo siempre es muchísimo más favorable e incluso hay prestaciones específicas cuando la muerte se considera como derivada de accidentes de trabajo o enfermedad profesional. En el ámbito de la responsabilidad empresarial, pues no digamos más, mayores cargas a las cotizaciones, mayores responsabilidades, etcétera. O incluso en el ámbito de la gestión. En el ámbito de la gestión, pues tenemos la participación de las mutuas de colaboradoras con la seguridad social, que cada vez su presencia se pensaba en unos momentos, allá por los años 80, que iban a desaparecer, pero bueno, ahí tenemos que la presencia es cada vez mayor de las mismas. Pasamos a la diapositiva, por favor, Arantxa. Bueno, la primera, si se le puede llamar norma, no se le puede llamar norma, pero bueno, sí, la primera es, digamos,
instrucción administrativa dirigida, lógicamente, a sus propios entes subordinados, ya aparece a finales de febrero. Tenemos a finales de febrero que nos aparecen, entre febrero y marzo, 2 criterios administrativos relativos a cómo considerar las distintas bajas de situaciones de IT derivadas del COVID-19. La primera, lo que hace, que sea a finales de febrero, el 26 de febrero, es, bueno, a aquellas personas que están sujetas a aislamiento preventivo, le vamos a dar el mismo trato que si fuera que le dimos en su momento, en el año 2008, si no recuerdo mal, a la gripe A. La consideramos que es una IT derivada de enfermedad común, ¿vale? Va pasando y unos días después, 9 de marzo, cambia o se establece un criterio que no que lo cambia, pero que sí complementa el anterior. El criterio es una obviedad. En principio, al que ha contraído el COVID-19 se le considera que estará de baja por enfermedad común, salvo que se acredite que trae su causa en el trabajo desempeñado. Esto ya lo decía y lo dice el artículo 156.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Avanzamos un poco más en el tiempo, ya unos días después, no unos días, sino un día después de ese criterio administrativo, el Real Decreto Ley, que es el que aquí tenemos que tomar como referencia, pues sí se ocupa de ello. Y entonces introduce una cosa un poco extraña, una situación que asimila accidente de trabajo, la situación de contagio por el COVID, en los periodos de aislamiento como consecuencia del COVID. Pero solamente, ojo, a efectos de prestación económica. Esto veremos que esto tiene gran importancia. Lo único que te exige es que a esa fecha pues, tú estés en alta, alcanza a todo tipo de trabajador, sea autónomo, sea trabajador por cuenta ajena, y la duración vendrá determinada por el parte de alta, perdón, por el parte de baja y por el parte de alta. Se dice que la finalidad que tiene el considerar estos periodos de aislamiento como situación de asimilación de trabajo es proteger la salud pública. Lógico, sin embargo, pues quizás por la premura de la redacción del Real Decreto Ley, deja luego, a hora de regularlo, cuando habla de la duración solamente menciona los periodos de aislamiento y sobre el contagio nada dice. Si hay que acreditarlo, si no se acreditarlo, si hay que acreditarlo en la situación prevista en el artículo 156.2, etc. Consecuencia de ello va a ser que la Seguridad Social emita un nuevo criterio administrativo que fundamentalmente concreta determinadas cuestiones, fecha de los efectos y que la situación, fijaros muy bien, dice, ojo, esto solamente es para el subsidio. Nadie me venga pidiendo prestaciones de asistencia sanitaria derivadas de accidentes de trabajo porque no se las voy a dar. ¿Esto qué significa? Pues que el copago se sigue manteniendo en los productos farmacéuticos y otras cuestiones más relativas a la asistencia sanitaria. Pasamos, por favor, Arantxa. El artículo 5, este artículo 5 del Real Decreto 6, luego va a ser modificado en varias ocasiones, si no recuerdo más, en 4 ocasiones. La primera, el Real Decreto Ley 13/2020, en la que añade una situación más, ya no solamente el contagio o el aislamiento, sino las restricciones del desplazamiento, es decir, cuando confinaron que no podíamos salir, digamos, de nuestra casa. Bien, esta previsión ya estaba en otro Real Decreto Ley, el 11, que fue derogado, pero bueno, lo dejamos ahí. Y declara que es incompatible tener un subsidio por IT o por contingencias comunes o profesional. Viene también a reconocer expresamente que el contagio contraído como causa exclusiva en el trabajo es accidente de trabajo, lo cual era otra obviedad, puesto que ya venía recogido en la propia Ley General de la Seguridad Social. Pasamos, por favor, Arantxa. Bien, llegamos entonces a otro Real Decreto posteriormente, unos cuantos días después, realmente, si no recuerdo, 3 días después, el 26 de marzo. Entonces, vuelven otra vez a modificar. Y entonces se consigue accidente de trabajo. Aquí sí que se incluye al personal sanitario, al que luego lo volveremos sobre el mismo, ¿no? Primero, personal que preste servicio en centros sanitarios o sociosanitarios, por lo cual es mucho más amplio, comprendería residencias, etcétera, que en el ejercicio de su profesión contraigan el virus en cualquiera de las fases de la epidemia, por haber estado expuesto a este riesgo durante la prestación de servicio. Eso se tiene que acreditar, que ha estado expuesto por los servicios de prevención. El marco temporal señaló hasta finales de julio, mientras que se tuviera el estado de alarma, que luego sabéis que esto se prorrogaría.
Y introduce una importante que a mí me ha considerado duda y a lo mejor en el debate algunos de vosotros pues, me podéis ayudar. Y habla de que para los casos de fallecimiento se considera que la causa del mismo es accidente de trabajo si se ha producido dentro de los 5 años siguientes al contagio de la enfermedad y derivado de la misma. Y se remite al artículo 172 de la Ley General de la Seguridad Social, del relativo a las prestaciones de supervivencia. Pero claro, si nos remitimos al precepto, parece que estamos limitando a que tiene que haber una previa declaración de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, que eso es lo que hace ese precepto de la Ley General de la Seguridad Social. Y a mí me suscita una duda del interés que pueda llegar a tener esto. Todavía no hay muestras, todavía no hay situaciones que se hayan planteado, algunos que lo hayan declarado en situación de incapacidad permanente absoluta. No, tío. Bueno, pasamos, por favor, Arantxa. En el siguiente, el Real Decreto 27/2020, la única novedad que viene a retocar ese artículo 6 es una mayor precisión de cómo se acreditan las situaciones procedentes de restricciones, los desplazamientos, incluye también la incompatibilidad no solamente con otros subsidios, sino con los salarios, y bueno, viene también a aprobar los efectos de los contagios desde el 1 de agosto. El Real Decreto ya sabéis que luego sería derogado y entramos en el Real Decreto Ley 28/2020. El Real Decreto Ley 28/2020 recoge todo lo dicho por el Real Decreto Ley 27. Pasamos. Bueno, esto solamente es unos flash de las noticias relativos, como se pronuncia el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, hablando de que ya en todos los efectos accidentes laborales, yo tengo mis dudas de que eso sea así o que la noticia haya sido cogida adecuadamente. Pasamos, por favor, a la siguiente. Bien, en resumen, ¿dónde nos quedamos? Pues realmente el tema queda de la siguiente manera. Se considera situación asimilada únicamente para el subsidio de IT hasta el 8 de abril para el aislamiento o contagio y confinamiento total, donde hay restricciones de desplazamiento, a partir de 9 de abril, aislamiento, contagio y confinamiento. Situación de IT deriva a todos los efectos. Pues a todos los efectos se considera, evidentemente, cuando el contagio se acredite, que es consecuencia del trabajo. Esto no hace falta ni que se hiciera en uno de los Reales Decretos. Y la singularidad que nos ofrece, que luego vuelvo a decir que lo comentaremos, a partir del 28 de mayo, para el personal sanitario y sociosanitario. ¿Puedes pasar, por favor? Bien. En definitiva, algunas consideraciones que quiero yo aquí discutir con vosotros. Primero, el tema de la asimilación de accidentes de trabajo a los solos efectos de la prestación económica, para mí que tiene unas motivaciones muy claras, aunque no se diga expresamente. Primero, facilitar el acceso a una protección, que si se considera como enfermedad común, mucha gente podría quedar fuera de la protección. Se le da cobertura dentro de la seguridad social. Por otro lado, al considerar como asimilar el accidente de trabajo, evitas el problema del subsidio de IT por contingencias comunes, que todos sabemos que los 3 primeros días son 0 euros, del 4 al 20 son 60, y por otro lado, y a partir del 21 de adelante, 75. Pero también evitas cargar a las empresas del coste de tener que pagar los subsidios de IT del 4 al 15 días. Por lo cual, para la empresa le viene muy bien esto. En segundo lugar, la consideración de contagio. En los términos que se han analizado, yo vuelvo a decir, realmente con el artículo 150, los términos que se han planteado, en el artículo 156.2, en las distintas letras que se pueden considerar una enfermedad como accidente de trabajo, yo creo que ya estaba todo contemplado, porque poco se ha avanzado de esto. Pasamos, por favor, a otra diapositiva. Bueno, ¿qué efectos produce en el caso de aislamiento y confinamiento? Afecta a cualquier trabajador. Bien, en caso de contagio, pues podemos establecer lo mismo. Y en los casos, yo aquí tengo un tema que no tengo yo muy claro, que se equipare a situación asimilada a accidente, bueno, que se equipare, no, que se deba equiparar a situación asimilada a accidente de trabajo en los casos de confinamiento, en los que hay restricciones para desplazarse. ¿Dónde está aquí la alteración en la salud
que impide temporalmente el ejercicio de una actividad. ¿Dónde está la atención sanitaria que tiene que dispensar el servicio público? Luego rompe todos los esquemas de la incapacidad temporal. Yo creo, luego estaríamos mejor en la situación, o estaría más de acuerdo con la situación de la protección al desempleo. El que queriendo y pudiendo trabajar pierda o vea restringido las posibilidades, pero no la seguridad social, ¿eh? Y finalmente esa diapositiva habla de la singularidad del personal sanitario, que yo creo que más es bombo y platillo que lo que realmente es. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva? La siguiente diapositiva es simplemente un cuadro. Yo he ido comparando las distintas situaciones que se han contemplado ahí. La situación del personal sanitario y la situación de cualquier trabajador, ¿eh? Eso es, digamos, el precepto de la ley, el precepto de la norma. Y veremos que el artículo 5º del Real Decreto Ley, cuando hablamos de en referencia a cualquier trabajador, no es ni más ni menos que una copia del artículo 156.2, letra E, de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Qué pasa con respecto al personal sanitario? Aquí sí que hay una especie un poco más de singularidad. Y parece, a veces me da la impresión de que estoy leyendo el apartado de la Ley General, el artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social, la presunción de que cualquier lesión que sufra el trabajador en tiempo y lugar de trabajo se presume que es accidente laboral. Yo creo que eso es la única novedad que aporta. Pasamos a la siguiente, por favor, Arantxa. Bueno, esto realmente, yo creo que es aquí, esto no es mío, ¿eh? Esto es el procedimiento de actuación de los servicios de prevención dedicado por el Ministerio de Sanidad y lo que nos puede dar una pista de qué personas podrían quedar amparadas, qué personal sanitario podría ser el que pudiera quedar amparado dentro de esta previsión, de la previsión que hemos visto anteriormente. Exposición de riesgo importante, bajo riesgo y baja probabilidad. Esto es discutible, ¿eh? Yo solamente nos puede servir como valor orientativo, no lo veo otra cosa. Pasamos, por favor, Arantxa. La siguiente también pasa a la que esta se me ha duplicado, o pido disculpas, la siguiente. Bien. Ya hemos hablado del tema del accidente de trabajo, pero ¿podría considerarse como enfermedad profesional? Se podría considerar, por ejemplo, los periodos de aislamiento como algo asimilable a los periodos de observación para comprobar si existe o no una enfermedad profesional. Bueno, las condiciones las tenemos en el artículo 157 y en el Real Decreto 1999. Yo creo que no habría muchos problemas, esos periodos de aislamiento para asimilarlo. Bien, ahora, podríamos considerar cuando ya una persona se ha infectado del COVID, como lo que tiene es una enfermedad profesional. Bueno, pues argumentos lo hay a favor. Son argumentos míos, de los que yo he recogido por ahí leyendo un sitio y de otro, y a lo mejor mi propia interpretación personal y por tanto criticable. Primero, podrían estar incluidos dentro del grupo 4 de la lista de enfermedades profesionales las causadas por agentes biológicos. Bueno, pues si tenemos en cuenta que el SARS es un tipo de coronavirus que provoca la enfermedad, bueno, la conocemos como COVID, ¿no? Es un virus de la familia Coronavidae que aparece así recogida expresamente en el anexo 2, grupo 2 del Real Decreto 664, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con exposición a agentes biológicos. Si consideramos que el Real Decreto es de la lista de enfermedades profesionales e incluye en el grupo 3 las enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos, pues yo ya que sería fácil que estuvieran ahí incluidas en el apartado A, de enfermedades causadas por el trabajo de las personas que se ocupan en la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección. Y si añadimos ya la doctrina del Tribunal Supremo, yo he citado ahí una de las últimas, con una interpretación amplia, pues yo no creo que haya muchas dudas. Quiere decir que sea fácil el poder considerar una enfermedad, aunque no esté listado. Solamente ya con esta, sí que termino, creo que me voy ajustando al tiempo que me comentaron, es la especial relevancia que puede alcanzar ello, que no solamente alcanza al personal sanitario o sociosanitario estricto, ¿no? El personal, si le consideramos como enfermedad profesional y dentro de esos parámetros que yo acabo de relacionar,
en la diapositiva anterior, alcanzaría al personal del orden público que tanto lo reclama, a los trabajadores de centros penitenciarios, a los odontólogos, al personal de auxilio en domicilio, etc. Bueno, pues con esto os agradezco la paciencia que habéis tenido conmigo y os doy las gracias por la atención. Nada más. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta interesantísima intervención donde has puesto de manifiesto la relevancia y el alcance de los problemas que plantea la calificación jurídica de las alteraciones de la salud por COVID, tanto en su consideración como accidente de trabajo o eventualmente, como acabas de proponer, como enfermedad profesional. Bien, para concluir el turno de intervenciones y antes de abrir el debate, vamos a dar la palabra a Elisa Sierra para que lleve a cabo la última de las intervenciones previstas en la mañana de hoy. Adelante, Elisa. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Me oís todos bien y me veis, no? Buenos días. Gracias, Arantxa. Gracias, Inma. Yo lo primero de todo es agradecer a las organizadoras y el organizador también de este evento por el increíble trabajo que hay en las sombras. Ya de por sí es difícil organizar este tipo de actos y hacerlo online y que todo funcione bien y estar pendiente y la disponibilidad que han tenido es de agradecer. Así que de verdad que enhorabuena, ¿eh? Y en segundo lugar también quiero agradecer a la Asociación Española de Derecho al Trabajo por haberme invitado a esta ponencia, a María Emilia, a Margarita y a Jaime, pero en especial, y a Chema, pero en especial a Guillermo Barrios, que me ha estado también acompañando durante un tiempo en este proceso, ¿no? Que a veces las cosas o el trabajo no se ve y es muy importante realzarlo. Bien. Yo voy a pasar a hacer una exposición, voy a intentar adecuarme al tiempo. Mi exposición va a ir o va a versar, tal y como indica el título, sobre desigualdad, COVID y desigualdades de género. Y bueno, yo voy a empezar la exposición introduciendo el tema que en el fondo quizás también podría servir de conclusiones, ¿no? Yo creo que en esta crisis o a raíz de esta crisis o como consecuencia de esta crisis es necesario reconocer el diverso impacto que la misma, porque no se trata solo de una crisis sanitaria, sino también de una crisis económica y de una crisis social, el diverso impacto que la misma ha tenido en los hombres y en las mujeres, en el trabajo de las personas, de los hombres y de las mujeres, ya que no hacerlo supondría o podría correr o hacer el riesgo de generar o de agravar las desigualdades de género existentes. Por lo tanto, es necesario que cualquier medida legislativa que se adopte para paliar los efectos de esta crisis adopte una perspectiva de género. Pero la perspectiva de género no se va a adoptar o no, yo creo que no es solo necesario que se adopte para proporcionar soluciones a los problemas detectados, sino que es necesario que se adopte una perspectiva de género dependiendo del contexto en el cual se vayan produciendo las desigualdades de género, que es un poco lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta ponencia, ¿no? Antes de entrar en el contenido de la misma, me gustaría plantear 3 cuestiones porque yo creo que son fundamentales a la hora para adoptar medidas que sean eficaces. En primer lugar, deberíamos de delimitar qué desigualdades de género produce la crisis, ¿de acuerdo? En segundo lugar, ¿por qué se puede producir este riesgo de desigualdades de género? ¿No? Porque riesgos hay muchos, colectivos afectados por la crisis hay muchos, pero ¿por qué especialmente se debe hacer mención al colectivo femenino? Y luego hay una cuestión que yo creo que también es muy importante si queremos de verdad que esta crisis no agrave las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral o en general en la economía y en la sociedad, que es ¿dónde se están generando empleos y quién está ocupando estos empleos desde la perspectiva del sexo, ¿no? Respecto a la primera pregunta o la primera cuestión, ¿qué desigualdades de género produce la crisis? Yo creo que antes de adoptar medidas hay que identificar por colectivos de trabajadoras el impacto que la crisis está teniendo sobre su igualdad. Y aquí yo he distinguido 3 grupos, o digo, 3 tipos de actividades, y conforme a los tipos de actividades yo creo que se podrán identificar los grupos. En primer lugar, he identificado un primer tipo de actividades que los he denominado servicios esenciales y de cuidado. En segundo lugar, he identificado
un segundo grupo de actividades referidas a los servicios no esenciales y, en tercer lugar, identifico a las autónomas, porque yo creo que hay que establecer medidas específicas a favor de las trabajadoras autónomas, por lo que veremos a continuación. ¿Por qué se pueden producir, y esta sería la segunda pregunta, por qué se pueden producir este tipo de riesgos de desigualdades, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que la segregación horizontal que existe en el mercado laboral y que se manifiesta en la existencia de categorías fuertemente feminizadas de trabajadoras en determinadas actividades puede producir riesgos específicos para las mujeres. Y puede producir riesgos específicos para las mujeres en cuanto a igualdad, riesgos de desigualdades. Me estoy refiriendo a este término. Lo va a producir tanto en los servicios esenciales y de cuidado. Aquí hay un dato que, bueno, yo creo que es conocido, y si no es conocido, al menos por intuición nos podemos acercar a él, que es la alta feminización de algunas profesiones consideradas servicios esenciales. Del personal sanitario, el 66% son mujeres y de ese 84% son enfermeras, o en la atención en residencias el 84% está a cargo de las mujeres. Dentro de este aspecto, dentro de estos riesgos de desigualdades, hay que hacer también una especial mención a la situación de las empleadas de hogar y de cuidadoras en el hogar, porque estas trabajadoras se han visto especialmente afectadas, no solo por las tareas de cuidado que han tenido que realizar y que por lo tanto ha supuesto una exposición muy directa al riesgo, sino al riesgo de COVID, sino también porque la atención que han tenido que dispensar a través de esos cuidados ha supuesto que en muchos casos una desatención muy importante a sus familias, muchas de ellas han tenido que quedar internas en las casas de las personas que estaban cuidando, y que por estas circunstancias han podido generar también unos riesgos específicos por razón de género. Esta alta feminización en los servicios que yo denomino servicios esenciales y o de cuidado también se produce en los servicios no esenciales, y estoy hablando fundamentalmente del comercio, de turismo, de hostelería, es decir, del sector servicios. Aquí sí que podríamos hablar de un sector más o de un ámbito más privado que público, porque en el primer caso el ámbito público-privado desaparece, pero en este segundo caso el ámbito privado es casi el dominante, ¿no? En tercer lugar, he hablado de las autónomas. ¿Qué riesgos de desigualdad se pueden producir para las autónomas? Bueno, hay una alta concentración de autónomas en el sector también de comercio, en pequeñas empresas, que se han visto especialmente afectadas durante la crisis. ¿Por qué? Porque al no ser un servicio esencial tuvieron que cerrar, tuvieron que paralizar totalmente su actividad, y al ser un servicio de comercio, de atención, han visto de una manera muy importante limitados en algunos casos sus aforos. Estoy pensando en el caso de las peluquerías. La tercera cuestión que yo creo que tenemos que plantearnos es quiénes están ocupando los empleos generados por esta crisis. Esta crisis está generando empleos. Igual no son empleos de calidad, igual no son empleos deseados por todos, pero están generando empleos. Habría que analizar dónde y por qué. Y en concreto, yo he detectado a raíz de la preparación de la ponencia que se está generando, hay una bolsa importante de generación de empleos en los repartidores de mercancías a través del comercio online y de comida a domicilio a través de los riders. Estos son, hoy por hoy, trabajadores eminentemente masculinos. No estoy diciendo que no haya repartidoras de mercancías, que las hay. No estoy diciendo que no haya riders, que las hay. Pero digo que estas bolsas de empleo que se están generando a raíz de la crisis están siendo ocupadas fundamentalmente por varones. Una vez hechas estas preguntas, nos tendremos que ir a identificar cuáles son las principales desigualdades, porque las desigualdades que se están produciendo no las podemos limitar a desigualdades económicas o de empleo, de calidad de empleo, sino que se están produciendo unas desigualdades de género bastante importantes en temas de salud, o se pueden llegar a producir. ¿De acuerdo? Y vuelvo a los tres sectores que yo he identificado, porque es muy importante que esta perspectiva de género que se tenga que adoptar en las medidas, o que se hayan adoptado en las medidas, no se refiere solamente a los colectivos, sino también a los riesgos específicos que estos colectivos puedan sufrir como desigualdades, y para evitar las desigualdades de género. En primer lugar, respecto a los servicios esenciales y de cuidado,
el principal riesgo aquí es común a varones y a mujeres, es la sobrecarga de trabajo, ¿no? Estamos hablando de personal médico, de personal sociosanitario, altamente ocupado por mujeres, pero también por varones que han tenido una sobrecarga de trabajo brutal, ¿no? También estoy pensando en la sobrecarga de trabajo que hemos tenido en el ámbito de la educación, ¿no? No sé el caso de ustedes, el mío fue pasar de una presencialidad el 13 de marzo a una no presencialidad la semana siguiente, con toda una carga docente importantísima que ha implicado unas jornadas de trabajo extenuantes de 12 horas de trabajo muchos días al día sin parar durante la semana, ¿no? Por toda la adaptación, ¿no? Entonces, aquí hay riesgos comunes, evidentemente el de la sobrecarga de trabajo, pero luego se han aparecido riesgos específicos, que son los famosos riesgos psicosociales, a los cuales habría que dar una respuesta adecuada desde la perspectiva de género para que no creen desigualdades. ¿Qué riesgos psicosociales? Bueno, pues estos riesgos psicosociales son los ya conocidos por todo el mundo, que significa que las mujeres, hasta el 70%, según las estadísticas, se hacen cargo de las tareas del cuidado en el hogar. Por esa, vuelvo a repetir, segregación horizontal que existe en la sociedad en cuanto al reparto de tareas. ¿Qué significa? Que si ya teníamos una sobrecarga de trabajo en estos servicios esenciales y de cuidado, servicios esenciales que no son solo sanitarios, son de educación, cajeras, los que ustedes quieran, los que se quieran plantear. No solo esos servicios esenciales, sino que es que además muchas mujeres cuando volvían a casa se tenían que hacer cargo de sus tareas, del cuidado de la familia. De cuidado de la familia que en muchos casos suponía que los hijos estaban confinados, había que hacer tareas, de cuidado de familia que significaba que igual las personas que ayudaban en las tareas del hogar externas no podían venir por el confinamiento y que suponían una doble carga de trabajo, ¿no? Entonces, estos son, bueno, ya veremos después, son más riesgos de salud, no son riesgos económicos en primera instancia, no digo que no existan, que existen, pero son más bien riesgos de salud. Si nos vamos al segundo sector que yo he identificado, que es el sector de servicios no esenciales, aquí frente al primero, que son riesgos más de salud, tal y como acabo de identificar, aquí el impacto de la pandemia, de los efectos de la pandemia como posible generador, además de desigualdades, estamos hablando ya puramente de la economía y del empleo, ¿no? Aquí también nos estamos refiriendo, también mayoritariamente, al sector privado, ¿no? Estamos hablando de sectores altamente feminizados. ¿Y cuáles son los riesgos principales? Pues los riesgos principales a los cuales se tiene que hacer frente, riesgos que vuelvo a repetir de desigualdad laboral, son la pérdida del empleo y la expulsión del mercado laboral. Una pérdida de empleos directas por la crisis, sector terciario, sector de servicios, piensen el sector comercio, las pequeñas tiendas de barrio regentadas por mujeres, que, bueno, aquí en Pamplona, yo vivo en el Casco Viejo y se acaban de cerrar, nos hemos enterado la semana pasada de 5 pequeñas tiendas de toda la vida o de negocio muy selecto dedicado pues eso, al comercio, a la venta de ropa, de complementos, no hay bodas, no hay bautizos, no hay comuniones, la gente no sale, tiene miedo y por lo tanto estas personas se han visto abocadas a cerrar. Pérdida directa de empleos, aunque sean autónomas, ¿eh? Hay una pérdida indirecta de empleos también, hay ese riesgo de desigualdad. ¿Por qué? Porque si la mujer es la encargada de compatibilizar el cuidado del hogar con el trabajo, y surge un problema de incompatibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos a los hijos confinados en casa y tenemos que quedarnos con ellos por un brote de COVID en el colegio. No estoy hablando del confinamiento extremo, sino de la actual situación. Si ella es la que se va a tener que quedar con los hijos en casa, el riesgo de salida indirecta, de pérdida de empleo directa por esa atención existe. Y respecto a las trabajadoras autónomas, porque yo creo que habrá que adoptar medidas, deberíamos adoptar medidas específicas, la pregunta que yo me formulo en cuanto a los riesgos que ellas van a sufrir es que ellas no trabajan en servicios esenciales en este contexto de crisis, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no? Los trabajadores varones transportistas, ellos han sido un servicio esencial, ¿no? Al ser un servicio esencial, ellos no han parado durante el confinamiento extremo, todo lo contrario, incluso pudieron sufrir una sobrecarga de trabajo, pero ellos no paran de trabajar ni durante, ni posteriori, ni en este momento, ¿no? Entonces, claro, la pérdida para ellos económica o social es
no existe o es prácticamente mínima. No digo que podamos meter a todo el mundo en este saco. Pero en cambio, si nos vamos a las trabajadoras autónomas, ¿no?, que tal y como he indicado antes, sí que tienen este riesgo de pérdida. ¿Por qué? Porque durante el confinamiento extremo tuvieron que cerrar y ahora abren con limitación de aforos o se ven muy limitadas por el tipo de comercio. Ellas van a ser unas personas, este tipo de trabajadoras van a ser un colectivo especialmente perjudicado por la crisis, que puede ser un foco de desigualdades, sobre todo si lo comparamos con los trabajadores varones que durante la crisis y posterior a ella no han parado o no han perdido condiciones laborales o han visto restringidas las mismas. ¿Qué problema puede haber aquí? El problema es que esta expulsión directa o indirecta del mercado laboral, tanto de la trabajadora por cuenta ajena como de la trabajadora por cuenta propia, pueda suponer una vuelta al trabajo de cuidados no remunerados en el hogar, ¿no? Ese riesgo existe y después lo voy a volver a mencionar en el teletrabajo, ¿no? Ese riesgo de que la mujer vuelva a casa y tenga después difícil volver a reincorporarse por la crisis tan especial que se ha producido y porque la destrucción de empleo deberíamos de focalizar o ver dónde se está focalizando, si es en el sector comercio, si es en el sector servicios y sectores altamente feminizados, ¿no? Por lo tanto, existe un riesgo de dificultad de vuelta al mercado laboral como trabajadoras autónomas o como trabajadoras por cuenta ajena, y además habrá que ver después en qué circunstancias o en qué condiciones se van a poder reincorporar, ¿no? Porque se van a reincorporar más tarde que los trabajadores varones y habrá que ver en qué condiciones. Pude acceder a un dato que parece ser, bueno, es cierto, están en las estadísticas, que el empleo masculino, el desempleo masculino se ha visto incrementado en mayor proporción que el desempleo femenino. Hay que tener en cuenta de todas maneras que las tasas de ocupación, de actividad y de empleo eran mayores las de varones que las de mujeres, pero ¿dónde? Se ha visto, por ejemplo, fuertemente incrementado en un sector como es la construcción. En cuanto volvamos a unas circunstancias de normalidad como se están produciendo ahora, las obras pararon, pero después volvieron a recuperar y el trabajador se ha recuperado en condiciones de normalidad. No va a haber problemas graves de reincorporación en las mismas condiciones que anteriormente, y tampoco van a tener dificultades que aquellos que no estaban volver a trabajar en ello, porque es un trabajo evidentemente masculino, ¿no? Las mujeres no se incorporan al trabajo de la construcción. Bien. ¿Qué medidas son las adoptadas hasta el momento? Sí que voy a pasar un poco por encima porque se conocen. La primera medida, la medida estrella, ha sido el teletrabajo. Bueno, el teletrabajo tiene sus cosas muy positivas. Yo ahora mismo estoy teletrabajando y estoy encantada, pero tiene un problema también, que se puede convertir en un trabajo trampa para las mujeres por ese riesgo de vuelta al hogar, por ese riesgo de duplicar jornadas laborales y por ese riesgo de una sobrecarga, no solo física, sino una sobrecarga emocional de estrés de jornada, ¿no? Habría que plantearse aquí, o al menos yo me lo he planteado, si es una medida eficaz para evitar las desigualdades o es una medida eficaz para garantizar la productividad, ¿no? La segunda actuación ha sido dirigida a la adaptación de horario y reducción de jornadas para conciliar, ¿no? Muy importante, volveré sobre las propuestas de medidas, y la tercera fue el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el sistema especial de empleados del hogar familiar, que son mujeres. Bien, visto lo visto hasta el momento, ¿qué propuestas de medidas yo plantearía? Si queremos de verdad incorporar la perspectiva de género en las medidas legislativas, perspectiva de género que debería de estar incorporada porque así se establece en la propia ley orgánica. Yo diría que antes de tomar las medidas habría que diferenciar si estamos en el empleo público, estamos en el empleo privado, estamos en los autónomos. Habría que diferenciar a su vez entre las actividades esenciales de aquellas que no lo son, incluidos los cuidados. Y también habría que determinar en qué sectores se produce un mayor impacto de la crisis, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, la segregación horizontal y la existencia de actividades fuertemente feminizadas,
y cuáles son los focos de empleo para dirigir el trabajo de las mujeres hacia esos focos de empleo. Y vuelvo a recordar que ahora mismo se está generando empleo, o se ha generado mucho empleo en el tema de reparto de mercancías, comercio online y los readers, ¿no? Para que las propuestas de medidas que yo lanzo y que se pueden ser discutidas deberían de pasar, vuelvo a repetir, sobre estos 3 grandes bloques que acabo de señalar, pero para que sean eficaces debemos, en primer lugar, contar con datos desagregados por sexos. Tenemos que saber cómo está la proporción de mujeres, de varones, cómo se incorporan, en qué condiciones están, a tiempo parcial, a tiempo completo, trabajo temporal, trabajo indefinido, etcétera. Es decir, tenemos que disponer de una información cualitativa y cuantitativa, porque sin esa información cualitativa y cuantitativa no podremos establecer medidas eficaces para evitar desigualdades de género. Aquí tenemos ya los diagnósticos de situación de los planes de igualdad que nos pueden marcar una pauta importante. Yo creo que los planes de igualdad aquí pueden asumir funciones importantes, ¿no? El segundo tipo de medidas que yo plantearía y que es importante es que hay que garantizar la presencia de las mujeres en los órganos de toma de decisiones de la pandemia. Vamos a ver, es la primera vez, yo al menos así lo considero, a mí es la sensación que yo tengo, que las mujeres por primera vez han estado en la primera línea en un gran número y por lo tanto, si han estado en la primera línea de lucha contra los efectos de la pandemia, ellas tienen un conocimiento sobre la realidad y sobre las necesidades que se puedan plantear que no pueden ser desaprovechadas, ¿no? Por todo. Por lo tanto, también deberíamos de garantizar la presencia de mujeres. La tercera propuesta es que yo creo que la flexibilización de la jornada y reducción de la misma por temas de conciliación, y el teletrabajo y la corresponsabilidad tienen que ir unidas como un todo. No podemos establecer compartimentos estancos. No podemos establecer compartimentos estancos. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de que se perpetúen estas desigualdades de género en cuanto al reparto de cargas de tareas familiares, de cuidado y atención a la familia entre sexos. Si eso se produce, la desigualdad de género que existe hoy se perdurará o se agravará dadas las consecuencias tan graves de esta crisis. En cuarto lugar, yo hay que incorporar en las medidas para evitar desigualdades de género, hay que incorporar la perspectiva de género en todas las medidas de salud. La prevención de riesgos aquí tiene que ir con perspectiva de género. ¿Por qué? No solo por los riesgos físicos que ha habido, no solo por los riesgos de contagio, no solo por eso, sino por lo que les he indicado yo al principio de la exposición, ¿no? Ahí tenemos a mujeres con una sobrecarga de trabajo emocional fortísima, agotadas, extenuadas, y que tuvieron que volver a casa a seguir trabajando y teniendo que cuidar de los hijos y todo, teniendo que cuidar de padres o igual de los padres, no por las peculiaridades de esta pandemia, ¿no? Entonces aquí hay que entrar a regular los riesgos psicosociales con perspectiva de género, que por cierto es una de las carencias que sigue existiendo a pesar de que se ha señalado siempre su necesidad. Ya se lleva mucho tiempo indicando que hay que hacer esta perspectiva, ¿no? Y finalmente hay que potenciar el empleo femenino a través de medidas específicas en los nuevos yacimientos de empleo, ¿no? No puede ser que los yacimientos de empleo, con independencia de la calidad de los mismos, de ese trabajo, sea solo para varones, ¿no? Eso no puede ser. Y ya para finalizar y a modo de conclusión, indicar que la pandemia no puede crear desigualdades de género ni tampoco agravarlas, por lo que les he dicho. Las mujeres no se merecen esto, han estado en primera línea de la batalla y hay que reconocerle ese papel. Hay que prestar especial atención a las tareas de cuidado en la familia, que están fuertemente feminizadas, y habría que empezar a regular ya de una vez por todas el trabajo de cuidados no remunerados, ¿no? El trabajo de cuidados no remunerados tiene que formar parte de la estrategia social y económica para paliar los efectos de la de la pandemia, y tienen que incluir un enfoque de género sí o sí. Y luego, finalmente, hay que distinguir en los casos que sea necesario, porque igual no siempre lo es, entre el sector público o privado, ya que las desigualdades de género pueden ser distintas y no se puede tratar a todo el mundo por igual. En el sector privado quizás haya más unas desigualdades
económicas o de empleo, mientras que en el sector público estamos hablando más de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sierra, por tu interesantísima exposición acerca del impacto de la legislación del COVID desde la perspectiva de género y la posible consolidación de estereotipos que funcionan socialmente y también en el mercado de trabajo y que continúan perpetuando situaciones de desigualdad. Bien, pues vamos a abrir el debate. Aquí tenemos ya una pregunta para Elisa. Para intentar erradicar los riesgos psicosociales en los trabajadores y trabajadoras, ¿usted cree que los empresarios establecen suficientes medidas? Pregunta Marta Carda. Yo creo que no, pero tampoco sé si es una cuestión solo de los empresarios. Los planes de prevención están ahí. En los planes de prevención también participan los representantes de los trabajadores y las administraciones. Yo creo que para un problema tan grave como son los riesgos psicosociales y la doble jornada que conllevan, por ejemplo, yo ya, ahora me voy a limitar solo aquí, al tema de la desigualdad, de los problemas, los posibles focos de desigualdad que crea el COVID. Los riesgos psicosociales, la regulación de los riesgos psicosociales, yo creo que le corresponde por la complejidad que hay detrás de los riesgos psicosociales, su medición, su prueba, su erradicación, le corresponde la tutela principal a la administración, al legislador y desde luego con la mano de los servicios de prevención, del empresario y de los representantes de los trabajadores. Es muy complejo como para dejarlo solo para el empresario. Aquí tenemos una pregunta de Guillermo Barrios para Guillermo Rodríguez Iniesta. ¿El reconocimiento del COVID-19 como accidente de trabajo para el personal sanitario y sociosanitario impediría reclamar la calificación de la contingencia como enfermedad profesional? Vale. Creo que sé por dónde va. Vamos a ver. Yo creo que no tiene nada que ver porque aquí se le ha calificado, se pretende calificar, ¿no?, como una contingencia derivada de accidente de trabajo. Vale. Pero tú, ¿por qué no puedes tú, como de la misma manera que se puede replantear ante la Administración de la Seguridad Social, que una contingencia de enfermedad común se consigue como accidente de trabajo o como enfermedad profesional? Y si yo no estoy de acuerdo que esa calificación sea como accidente de trabajo, lo podré plantear y que se recalifique nuevamente a una enfermedad profesional. Yo no creo que haya ningún problema sobre eso. Es más, yo lo haría. El problema de las enfermedades profesionales, Guillermo, es que tienen que estar catalogadas. Claro, bueno. Y para que entren en el catálogo tienen que pasar por una serie de filtros. Sí. Lo mejor a nivel de la Unión Europea se logra dar el paso e incluir algún tipo de factor específico que permite calificar y encuadrar como enfermedad profesional la que padecen los sanitarios, que es una cosa que parece tener su lógica. Ahora bien, las enfermedades profesionales, como tú sabes perfectamente, mejor que yo, también tienen sus particularidades frente al accidente de trabajo, y es que pues llevan unos procesos de vigilancia de la salud. En la IT las prórrogas funcionan de manera distinta, hay bajas por revisión médica, y a lo mejor el legislador ha querido evitar todo eso. Bueno, vamos a ver, el legislador ha actuado ante la emergencia, y la emergencia había que dar una salida. Todo eso está muy bien. Ahora, ¿por qué no se puede? Yo sí lo replantearía, y si tenemos en cuenta la interpretación que el Tribunal Supremo está haciendo últimamente de un criterio amplio y flexible sobre la consideración de enfermedades profesionales, yo sí animaría a una persona que la hayan declarado en baja o que la hayan declarado lleva una situación de incapacidad permanente a que replantee eso. Yo sí lo haría, ¿eh? Bueno, no lo sé, el éxito que tendría o no, pero de momento no es ningún disparate, ¿eh? La administración no se mueve, nunca. Tenemos todavía el famoso aquel síndrome de Ardistil, que lo declaró provisionalmente como enfermedad profesional, por Dios. ¿Cuántas veces se ha actualizado? El listado se actualizó anteriormente o el de ahora, nunca. Ni tampoco hay previsiones de que se pueda. Y así podríamos, antes Elisa ha hablado de los riesgos psicosociales, pues no digamos más. Los riesgos sociales, yo no le veo ninguna de esas perspectivas de que puedan estar incluidos y sean considerados como enfermedades profesionales, así sin más, ¿eh?
Demasiado es que entran por la protección de los accidentes de trabajo, que por ahí pueden llegar a entrar. Bueno, no sé si he contestado más o menos a lo que se me ha planteado. Muy bien, muy bien. ¿Más preguntas, por favor? Yo tenía aquí una pregunta pensada para formular a Amparo Esteve, cuando ella en su intervención hizo alusión a que, era un tema relativo a los administradores y en relación con el riesgo de las empresas de entrar en concurso. Esa diferencia que se ha producido por los cambios normativos de la legislación durante el COVID entre el compromiso de mantenimiento del empleo por parte de empresas que se han acogido a ERTE y la diferencia de trato en que han quedado ahora situadas aquellas otras empresas que previo al inicio de la pandemia se encontraban en situación de concurso. ¿Podrías explicitar un poco más ampliamente en qué radica ahora mismo esa diferencia que tú considerabas como un trato de desventaja a las que con anterioridad al inicio de la pandemia ya se encontraban en fase de disolución o sobre todo y especialmente en fase de concurso? Gracias por la pregunta, Margarita, me parece muy interesante. Yo lo que creo aquí es que como se ha ido legislando a golpe de ideas, de cómo se ha podido, ¿vale? En una situación muy difícil, en el compromiso de mantenimiento de empleo se consideró razonable excluir a las empresas de la obligación de cumplimiento cuando entraban en riesgo de insolvencia según el artículo 5.3 de la ley concursal, la anterior al texto refundido de la ley concursal. Y entonces, ¿qué pasaba? Que claro, eso tiene sentido, porque es verdad que exigir el compromiso de cumplimiento cuando la empresa está en situación de insolvencia es que no va a poder cumplir en ninguno de los casos. Lo que ocurre es que, como al mismo tiempo, con anterioridad, se había establecido que para las empresas que ya estaban en situación concursal debían cumplir el compromiso de mantenimiento del empleo para que no se beneficiaran de ayudas y acabaran cerrando, nos encontramos con un panorama absolutamente ilógico. Y entonces es difícil de explicar y de entender porque efectivamente responden a lógicas distintas. Una es la lógica de querer que se beneficien de las ayudas empresas que van a poder cumplir el compromiso de mantenimiento del empleo y otra es forzar a empresas que no lo van a poder cumplir a un objetivo que es imposible, con lo cual el legislador debería, yo creo, aclarar que a las empresas en concurso pues ese compromiso de mantenimiento del empleo también se tiene que flexibilizar porque no tiene ninguna lógica que se exija a las empresas que están en concurso y no se exija a las empresas que están en riesgo de concurso. Pero es un panorama que deviene un poco porque se ha ido aprobando diferente normativa con lógicas distintas y que no es fácil integrar. Gracias. Gracias a ti, Amparo. ¿Hay más preguntas por parte del público? Todavía tenemos muchas personas en la sesión virtual, así que si alguien desea hacer alguna última pregunta, este sería el momento adecuado. Bien, pues probablemente por el transcurso del tiempo previsto para la sesión, son las 12:49 de la mañana, creo que procede aquí, en primer lugar, agradecer a todas las personas que han intervenido como ponentes su trabajo que han compartido hoy con nosotros. A las personas que han asistido, pues su participación a título de asistentes, por cuanto que sin ellos este coloquio no tendría sentido. Y por mi parte, pues agradecer la oportunidad que se me ha dado de poder moderar este segundo bloque de la mañana, esta segunda mesa de trabajo que ha resultado tan interesante. Cierro aquí mi intervención para asistir al momento formal de clausura del coloquio de otoño 2020. Muchas gracias. María Emilia, activa por favor el micrófono.
no se te ha oído. Quería decir que en nombre de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, por tanto, en nombre de todos, porque sois asociadas a la asociación, queríamos agradecer a la Universidad Jaime I de Castellón y a Arantxa Vicente, a Inmaculada, a Fernando, pues esta gran sesión que hemos tenido. Todo ha funcionado de maravilla. El COVID ha probado que podemos seguir haciendo estas reuniones. Era un reto y creo que lo hemos conseguido. El nivel de las ponencias ha sido altísimo de todos los participantes y el nivel de la discusión igual, de manera que todos podemos sentirnos orgullosos de que una vez más hayamos podido reunirnos en un encuentro de debate y que las ideas que aquí se han expuesto pues puedan prosperar gracias a la opinión que la asociación tiene que hacer llegar a todo el mundo, ¿no? De manera que nosotros hemos recogido buena nota de todas las intervenciones para que el Ministerio, si las enviamos, de toda la actividad realizada a lo largo del año, pues nos pueda atender en todos los aspectos que se han señalado, todas las contradicciones en la legislación sucesiva. Es una legislación también compleja de analizar porque mucha de ella yo entiendo que ha perdido vigencia, ¿no? Con lo cual, porque estaba vinculada al primer estado de alarma, con lo cual, pues algunos de los problemas que se planteaban ha dejado de plantearse, pero aquellas que han sido planteadas pues lo siguen planteando. Yo creo que tanto el análisis del teletrabajo o de las nuevas formas de trabajar, como el análisis de la responsabilidad de los administradores, de la cobertura de los riesgos, del confinamiento, de la salud, a través de las distintas técnicas utilizadas por el legislador y del personal sanitario y sociosanitario, y el tema de las desigualdades de género, de la perspectiva de género, han sido cubiertos con absoluta solvencia, de lo cual la asociación toma buena nota y agradece a todos y a todas las que habéis participado en esta magnífica sesión, especialmente a la Universidad Anfitriona. Muchas gracias, Arantxa, y todos los participantes. Bueno, pues solo para agradecer a todos los que nos habéis agradecido, pues agradecer a la asociación la confianza que habéis depositado en nosotros y agradecer a los participantes también su participación, porque como bien ha dicho Margarita, sin ellos estos actos no tienen ningún sentido. Creo que ha sido una jornada muy provechosa. Pedimos disculpas por los problemas iniciales que hayamos podido tener en las proyecciones o lo que sea. Estrenábamos hoy espacio virtual, aquí también espacio físico para actividades virtuales y por tanto estábamos aún un poquito verdes. Muchas gracias también a la profesora María Emilia, a Jaime Cabeza, a Margarita Ramos por haber moderado estas mesas y también pues al secretario de la organización, a Chima Miranda, por su organización y por su paciencia, que también ha tenido mucha con nosotros. Creo que ya es momento a casi las 2 en la península y la 1 en Canarias, que podamos despedirnos. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Que sigáis bien, mucha salud. Mucha salud. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós. Igualmente para todos. Adiós.